Yo creo que la labor del gobierno de anticiparse ha sido muy importante. Ayer el mismo gobierno decreta estado de catástrofe, Alberto Prej, y mucha gente se pregunta, ¿qué es el estado de catástrofe? Bueno, el estado de catástrofe es un estado de excepción constitucional que ocurre cuando hay una gran calamidad pública. Es un estado de excepción que no es tan excepcional. De hecho, ahora en el verano lo tuvimos en 3 regiones de Chile. Estuvo en Biobío, en la Araucanía y en algunas comunas como San José de la Mariquina, Panguipulli, por los incendios forestales. ¿Pero es de las mismas características? ¿Es el mismo? Es el mismo, es el mismo. Existen 4 estados de excepción constitucional, que son asamblea, emergencia, sitio y catástrofe. Catástrofe se ocupa cuando existen estas calamidades, un terremoto, una inundación, un aluvión y, por supuesto, en este caso, una epidemia. ¿Qué hace con esto el presidente? Muy bien lo decía el diputado Perdón, Castro. pero la diferencia es que ahora está decretado para el país a nivel completo, nacional, sí. Exactamente. Y esa es la gran diferencia de los anteriores, por supuesto. Pero como dice el diputado Castro, este es el gran habilitador para que el presidente pueda de una manera más fácil tomar ciertas medidas de restricción a través de los jefes de zona que fueron nombrados tanto por hoy día por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Y esas medidas pueden ser muy diversas. Limitar la movilización, es decir, usted no puede salir de una determinada región, por ejemplo. Limitar la reunión, no pueden haber reuniones de más de X número de personas. Y algo muy interesante, establecer algún tipo de limitación al derecho de propiedad. Por ejemplo, acopiar alimentos. O sea, nos estamos quedando sin stock de alcohol gel. ¿Podría el Estado decomisar alcohol gel? Lo podría hacer. Pero perdón, Alberto, ¿esto le da más facultades al Estado para, por ejemplo, fijar precios, distribuir o redistribuir productos? Así es. Bueno, supongamos que se decreta una cuarentena, una cuarentena obligatoria. Bueno, claramente hay familias que no pueden soportar muchos días sin tener acceso a alimentos. Todas las personas que viven de un jornal, de un sueldo jornal. Bueno, esas personas va a haber que distribuirles alimentos seguramente de manera gratuita a través del Ejército. Ese alimento, evidentemente, requiere una cadena logística. Esa cadena logística la puede administrar completamente el Estado hoy día de manera mucho más fácil, por ejemplo, que en un estado normal. Para entender el otro punto que explicaba, si yo tengo una fábrica de alcohol gel, ¿puede venir el Estado a decirme, deme toda su producción porque se la tengo que repartir a los servicios de salud, por ejemplo? En un caso extremo sí, lo podría hacer. Y después, posteriormente, habría que ver si efectivamente habría que tener algún tipo de compensación. ¿Qué es un caso extremo? Bueno, que se acabara el stock de alcohol gel, por ejemplo, en los hospitales, poniendo ese supuesto, o que se acabaran las mascarillas. Lo han hecho otros gobiernos. De hecho, por ejemplo, Alemania tiene medidas de restricción respecto a la venta de este tipo de productos. Francia también. Francia también. Y eso se puede hacer. Pero en sí... Oye, a mí me contaron un caso, perdona, para ejemplificar, en China, durante el verano, que eran los periodos de pico por el coronavirus. Conozco una persona que mandó mascarillas a una institución en particular. Fueron requisadas por el gobierno, justamente porque había escasez de mascarillas. Yo no compararía una democracia con una dictadura. Sí, está bien, es una dictadura, pero sí, los estados de excepción lo que hacen efectivamente es limitar a los derechos que tenemos en un estado normal. Igual eso podría pasar en democracia en un caso como Podría pasar, pero regulado absolutamente. Y es también, el presidente tiene algunas obligaciones, como por ejemplo dar cuenta al Congreso de las medidas tomadas, y si el estado de excepción se prolonga por más de 180 días y el Congreso opina que ya la calamidad pasó, podría ordenar su cese. Y para que tenga una extensión de más de un año, tiene que tener el acuerdo del Congreso. Oye, Alberto, discúlpame una pregunta. Yo creo que es interesante para evitar cierta suspicacia saber cuán acotado está el rol de las Fuerzas Armadas en estas circunstancias, porque evidentemente venimos saliendo de un momento difícil, o lo estamos viviendo en particular. Entonces, claro, hoy día las Fuerzas Armadas, según este estado de catástrofe, tienen una facultad en las calles de tomar decisiones. Entonces es importante que la población sepa cuál es el rol específico de las Fuerzas Armadas. Tienen facultades una vez que la autoridad civil se les delegue. En este caso, el presidente no firmó ningún decreto delegatorio de autoridad, por lo cual todas las decisiones van a ser tomadas por el presidente. Evidentemente, esas decisiones podrían ser, por ejemplo, que se ordenaran bloqueos de una ciudad, por ejemplo, y que se recurriera a la Fuerza Armada. Lo que se ha entendido hasta el momento es que Carabineros de Chile va a seguir haciendo esas labores y más bien las Fuerzas Armadas van a estar concentradas hoy día en la cadena de abastecimiento, logística y protección de hospitales perdón, de la infraestructura crítica, entendía yo, de alguna manera también la frontera. No lo han dicho y yo insisto, cada delegación tiene que ser hecha por el presidente de la República a menos que se firme un decreto específico que se le diga en tal zona
este uniformado puede tomar las decisiones. Ayer conversábamos con Carla Rubilar y cuando, claro, hablaba de infraestructura crítica, se entiende hoy día, por ejemplo, lo fundamental, hospitales, ¿cierto? Que son los que vienen a acoger a los adultos mayores o a la población en riesgo. También se puede hablar del comercio, supermercados, centros de abastecimiento. Farmacia. Bueno, por supuesto que, y eso es lo interesante, que esto no es una medida específica, sino que habilita para tener medidas que sean progresivas. Claro. Si en un momento, evidentemente, hay problemas con la cadena de suministro, no es dable pensar que podría haber intervención en esto. ¿El gobierno lo puede alargar por más de 90 días? Lo puede alargar hasta 180 días sin tener el acuerdo del Congreso, pero en esos 180 días el Congreso tendría que decir y probar que la calamidad cesó. Lo que no puede hacer el presidente es alargarlo más de un año. Ya, pero hay un punto interesante porque en algún momento dijo la vocera de gobierno que estuvo ayer con nosotros que esta es una petición del gobierno, pero el Congreso tiene un rol bastante activo con respecto a si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Eso es así, diputado? El Congreso se notifica de la calificación de estado de excepción por catástrofe, que así ocurrió en el día de ayer. Y tal como dice el abogado, ahora viene un proceso en el cual se monitorea y obviamente hay leyes que van a tener que aplicar esto, pero al mismo tiempo coordinar acciones. Por ejemplo, derechamente, yo diría hoy, ¿cómo se va a abordar la carestía y el mercado negro de alcohol gel y mascarillas? Porque hablemos en chileno. Sí, claro. Eso hoy día la gente va al almacén a cualquier parte, no hay nada, o por el lado le venden algo falso, como ya han habido denuncias, o bien busca la importación, un proveedor, pero hoy día en Chile a esta hora ya no hay mascarillas ni alcohol gel. No. Eso yo como parlamentario le pido en este caso a los jefes de zona, al Ministerio del Interior, al presidente de la República, ¿cómo hacemos para que con esta facultad que ya se entregó ayer, para que se disponga a copiar, proveer, distribuir, entregar material, se produzca el acceso a las personas precisamente de mascarilla y alcohol gel cuando corresponde? Eso creo que es un punto que hoy día es muy sensible porque hay ansiedad en la población. ¿Y qué está pasando hoy día? Y además existe una norma que es del año 65 para un terremoto que hubo ese año, que es la ley 16.282, que permite a la autoridad, en caso de calamidad pública, por ejemplo, hacer lo que el doctor diputado está señalando acá. Y además agrava las penas para los casos, por ejemplo, de acaparamiento. Entonces, si hay alguien que tenga alguna idea loca cuarentena, por ejemplo, de comprar todo el stock del Isoform, ojo que ahora la pena no solamente va a ser una multa, sino que puede llegar a penas de presidio. Jaime. Sí, yo quería solo agregar de que me parece que de esta facultad